Hola, buenas tardes. Un poco para seguir con las clases y la información que tienen en el aula virtual. Hace falta la explicación en esta materia de los ejercicios que se tienen planteados. Es importante que ustedes como estudiantes entiendan que cuando trabajamos en la virtualidad es responsabilidad del estudiante la formación, más que del docente. ¿Ok? Usted debe buscar la información, debe ser autodidacta, si se quiere. Bueno, tengo este ejercicio que es de los ejercicios que están planteados en la asignación para este tema. Me gusta porque tiene varias cosas que se aplican allí que pudieran darle luz a cómo voy a aplicar todos los ejercicios y todo lo que he visto en la teoría, cómo lo voy a aplicar en la práctica. Bien, dice, utilice las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en un procedimiento paso a paso para evaluar todas las corrientes y las tensiones en el circuito de la figura. Calcule la potencia que absorbe cada uno de los 5 elementos del circuito y muestre que la suma es 0. Ok, bien. Dese cuenta que todo lo que está en color rojo es lo que yo le he señalado al circuito. Para yo poder aplicar las leyes de Kirchhoff, yo debo, por cada rama, indicar una corriente en un sentido que yo designo ese sentido. ¿Ok? Si ustedes observan aquí en el cursor, fíjense que yo aquí coloqué una corriente I sub C en la rama donde está la fuente de 60 voltios. Ya viene esta corriente I sub X con un sentido definido en el ejercicio. Ahí no puedo hacer nada, tengo que dejarla como está. Lo más que puedo hacer es indicar la polaridad. Si el sentido viene así, como está de arriba hacia abajo, cuando llego a la resistencia, el primer signo que debo colocar es el positivo y el signo de la salida es el negativo. Eso lo tengo que tener claro. Bien, porque eso me va a permitir a mí emplear lo de la convención de los signos, que es fundamental que lo tenga claro en esta asignatura. Aquí donde tengo esta rama que está una fuente de tensión dependiente, fíjense que tiene un parámetro de corriente de dependencia, pero es una fuente de tensión, tengo el nivel de tensión aquí, puedo indicar una corriente que la llame I sub A. Y aquí en esta rama donde tengo la resistencia de 5 ohmios, indiqué una corriente I sub B e indiqué la polaridad de la resistencia. Ahora bien, en la rama donde tengo la fuente de corriente dependiente, tengo una corriente definida. Allí no voy a indicar ninguna corriente porque ya está la fuente indicándome el sentido de la corriente. Tengo una fuente dependiente de corriente que tiene un parámetro de voltaje asociado. Ahora bien, yo tengo que definir también la cantidad de mallas que tengo en el circuito. Tengo la malla que llamé 1, esta malla la llamé 2 y esta malla la llamé 3. Asimismo, yo a este nodo lo llamé A y a este nodo lo llamé B. Usted le puede dar la letra que usted quiera, usted le puede dar los números que usted considere, lo que le sea fácil, pero hago toda esta identificación para cuando vaya a resolver el circuito se me haga fácil porque en la solución yo me voy a estar refiriendo a una parte del circuito y esa parte del circuito, si yo la tengo identificada, usted se va a ubicar con mayor facilidad. Incluso eso le va a servir para que usted aprenda cómo emplear el método para resolver los ejercicios que tiene planteado allí. Bien, en la solución, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El recorrido de la malla 1. Voy a aplicar las leyes de Kirchhoff. Como tengo una fuente de voltaje, voy a hacer el recorrido aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, que dice que la caída de tensión que existe en cada uno de los elementos de la malla, ¿verdad? La sumatoria de la caída de tensión de cada uno de los elementos de la malla es igual a 0. Voy a sumar la caída de tensión que existe aquí y la caída de tensión que existe aquí. La caída de tensión en una resistencia la voy a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que B es igual a I por R.
¿Ok? Esa es la caída de tensión allí, ahí aplico la ley de Ohm. Bien, recorrido de la malla 1 aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Empiezo por aquí. ¿Y qué es lo primero que me encuentro? El negativo de la fuente, ¿verdad? Este palito más pequeño es el negativo de la fuente. El negativo de la fuente, entonces por eso le coloco aquí menos 60. Continúo por aquí. ¿Cuál es el primer signo que me encuentro? El más, ¿verdad? Si el sentido de la corriente va hacia abajo, el primer signo es positivo. Más el valor de la resistencia por la corriente que circula por allí, pero no la conozco. Esa señora se llama IX, está definida en el ejercicio. ¿Tengo otro elemento en este recorrido? No tengo otro elemento y eso va a ser igual a 0. Fíjense lo siguiente. Bueno, aquí el Word me jugó una mala pasada, pero bueno, ya les voy a explicar qué dice aquí. Despejo, ¿verdad? Paso esto que está negativo, al otro lado la igualdad como positivo, y este que está multiplicando ahí X lo paso dividiendo, eso va a ser igual a 3. 3 amperios, yo coloqué una A mayúscula, pero el Word por defecto me hace el cambio y miren lo que hizo, me cambió, ¿ok? Pero ya les aclaro, es una A mayúscula, hagan su observación allí. Bien, ya tengo el valor de IX, es uno de los parámetros que debo calcular, porque me están pidiendo que paso a paso para evaluar todas las corrientes y tensiones en el circuito. Bien, aunque no está indicado como tal, la única corriente que está indicada es esta. Luego, debo calcular la corriente I sub A y la corriente I sub B, ¿sí? Voy a hacer el recorrido por esta malla, pero resulta que aquí tengo una fuente de corriente. Más adelante, cuando veamos malla, vamos a entender por qué yo no me voy por la rama donde está la fuente de corriente. Normalmente cuando yo tengo una fuente de corriente entre dos mallas, yo hago el recorrido alrededor de estas dos mallas, bordeando la fuente de corriente, o sea, no paso por ella. ¿Me explico? Entonces, el recorrido de la malla 2 y 3, debo hacerlo por aquí. No paso por donde está la fuente de corriente. Entonces, si empiezo por aquí, 5ix, ¿verdad? El primer signo que está es positivo, más 5ix, no lo coloco porque obviamente es positivo, entonces por eso no lo coloqué. Sigo por aquí por la resistencia, el primer signo que me encuentro es el positivo, más 5ib, ¿verdad? Estoy aplicando allí la ley de Ohm. Y sigo por aquí, pero resulta que aquí el primer signo que me consigo es el negativo. Debo aplicar allí lo de la convención de los signos. Y la ley de Ohm me dice que va a ser el valor de la resistencia por la corriente, menos 20ix. Y eso es igual a 0 porque no tengo más ningún elemento en el circuito. Del paso anterior yo hallé el valor de ix, lo sustituyo aquí y eso me va a permitir hallar el valor de ib, ¿verdad? Porque tengo una ecuación con una sola incógnita, porque ix ya la conozco del paso anterior. Y me da 9 amperes. Luego, ¿verdad? No puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, ni la puedo aplicar aquí. Ya no puedo seguir aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, al menos que lo haga en esta malla, en las 3 mallas. Pero no quiero aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, quiero aplicar una de corriente para ver cómo aplico la ley de Kirchhoff de corriente. Por eso llamé a este nodo A. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de corriente? La sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Sí? ¿Verdad? Lo puedo aplicar de esa manera, para mí es más fácil aplicarlo de esa manera. Bien, entonces en el nodo A, ¿quién está entrando? Está entrando IA y sale 0.25 B sub A y sale I sub B, ¿ok? Que voy a sumar 0.25 B sub A más I sub B, 0.25 I sub A más B sub, más, perdón, 0.25 B sub A más I sub B va a ser igual a I sub A, ¿ok? I sub A vale 9 amperes, miren que me volvió a hacer lo mismo el Word, más, ya yo tengo el valor de I sub B del paso anterior, ¿verdad? I sub B es 9 amperes más 0.25 por 60, que es B sub A. ¿De dónde sale B sub A?
Fíjense que aquí B sub A me dice que vale 60. ¿Ok? Entonces, I sub A va a ser igual a 9 más 15, son 24 amperes. Ya calculé la corriente I sub A. Entonces, me falta calcular la corriente I sub C. ¿Por qué necesito la corriente I sub C? Si aquí yo tengo un nivel de tensión. Porque resulta que una parte del ejercicio me dice que calcule la potencia de cada uno de los elementos del circuito. Y para poder calcular la potencia en esta fuente, necesito la corriente que circula por allí. Esa corriente yo la llamé I sub C. Y aplico aquí en el nodo B la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ok? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, ¿quién entra? I sub C. ¿Quién sale? I sub X e I sub A, que son dos corrientes que ya conozco de los pasos anteriores. I sub C es igual a 27 amperios. ¿Ok? ¿Cómo calculó la potencia en la fuente de 60 voltios? Va a ser el valor de la tensión, que son 60, por la corriente que circula por ahí, que es I sub C, 27, 1620 vatios. ¿Ok? Esa es la fuente que le suministra energía a todo el circuito. Quiere decir que esos 1600 vatios se van a distribuir en todos los otros elementos que tiene el circuito. ¿Cuáles son los otros elementos? La resistencia de 20 ohmios, la de 5 ohmios, la fuente dependiente de corriente y la fuente dependiente de tensión. Debo calcular la potencia aquí aquí y aquí, ¿verdad? En donde estoy señalando en esos cuatro elementos y la sumo y me debe dar 1620. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ese ejercicio, lo tengo por aquí, potencia en los demás elementos del circuito. La potencia en la fuente dependiente de voltaje. ¿El voltaje cuánto vale? Está definido como 5Ix, ¿ok? Dice allí 5Ix, ese es el nivel de tensión, aunque tenga un parámetro de corriente, ¿sí? ¿Ok? Porque es una fuente dependiente. Por la corriente, ¿cuánto vale la corriente? La corriente que pasa por ahí es IA. Ah, bueno, vale 24 amperes, multiplico 5 por IX, que vale 3, por IA, que vale 24, eso me da 360 vatios. La potencia en la fuente dependiente de corriente, la corriente vale 0,25 VA, ¿verdad? Está definida así. Por el nivel de tensión. Fíjense aquí, aplicamos lo siguiente. Yo no tengo el nivel de tensión aquí entre los terminales de esta fuente. Sin embargo, tengo una resistencia en paralelo que conozco su corriente y conozco el valor de su resistencia. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Ok? Entonces, el voltaje allí va a ser igual a 5 por el valor de la corriente I sub B. ¿Ok? Entonces sería 5 por 9. Entonces 0,25 por B sub A, que vale 60, por 5 por 9 me da 675 vatios. ¿Ok? La potencia en la resistencia puede ser I cuadrado por R o B cuadrado entre R. Esa es la fórmula para calcular la potencia en una resistencia. Como tengo la corriente, voy a usar la corriente. Y cuadrado, ¿qué corriente circula por la resistencia de 20 ohmios y su X? Y que vale 3 amperes. 3 al cuadrado, que es 9 por 20, eso da 180 vatios. Y la potencia en la resistencia de 5 ohmios, ¿verdad? Que es esta que está aquí, ¿qué corriente circula por ahí? Y sub B. ¿Cuánto vale esa corriente? 9 amperios, ¿verdad? 9 por 9 por 5 serían 405 vatios. Si sumo, ¿verdad? 360 más 675 más 180 más 405 me da 1620 vatios, que son los vatios que nos dio la fuente que suministra energía al circuito. ¿Ok? Les dejo para que ustedes investiguen, eso lo tienen por ahí en la información que yo les suministré, lo pueden buscar en los libros. Cuando la potencia es positiva, ¿verdad? Absorbe o entrega energía al circuito. Cuando la potencia es negativa, absorbe o entrega energía al circuito. Les dejo eso allí, de repente se lo pregunto más adelante, quizás en la evaluación que corresponda a este tema o en algún momento lo puedo preguntar. ¿Ok?
Bueno, feliz tarde. Espero que haya sido de su agrado la solución de este ejercicio. Vayan resolviendo los ejercicios que están en la asignación. Allí hay ejercicios donde podemos aplicar todo lo que está allí en las guías: divisor de corriente, divisor de voltaje, transformación de fuentes. Hay ejercicios también en las guías de resueltos incluso. Hay ejercicios interesantes que pueden revisar. En las bibliografías no les he colocado todavía ningún libro, pero pudiera pasarle algún link de algún libro que pudieran revisar, o si no, les voy a dejar, ¿verdad? Los autores para que ustedes mismos busquen esa información. Bueno,